Ahí sí. Hola a todos, Buenos ¿cómo están? días. Buenos días. Voy a partir por presentarme y agradecerles a todos los que están conectados hoy. Mi nombre es Andrea Cabello, yo soy la directora de OH Cowork. Nosotros somos la principal plataforma de apoyo al emprendimiento de la región de O'Higgins y estamos desde que comenzamos con esta pandemia haciendo un montón de contenidos online, charlas, talleres, hasta seminarios. Y esta semana en particular ha sido una semana bien técnica. Empezamos con Roadmap el martes, Technology Road Mapping, y hoy día hemos querido abordar el tema de la vigilancia tecnológica, que es un tema que nos ha interesado mucho a nosotros como consultora en DUAM, y hemos tenido algunas experiencias ahí. Y conocimos a Samantha, que ahora está trabajando en el Hub APTA, que nos va a deleitar hoy día con sus conocimientos. Muchas gracias, Samantha, por aceptar nuestra invitación a esta charla de hoy. No, muchas gracias a usted, Andrea. Oye, y además les quiero comentar antes de que la Samantha parta, que por favor nos vayan dejando todos sus comentarios y preguntas en el chat durante su presentación. Y después, cuando ella finalice, vamos a abrir un espacio para que puedan hacer sus comentarios, hablen los que quieran hablar, le pregunten directamente, hagan sus preguntas por el chat, como se sientan más cómodos. Pero la idea es que podamos resolver todas sus inquietudes, ¿ya? Así que dale nomás, Samantha, bienvenida, y compártenos pantalla para que empecemos a ver tu presentación. Comparto ahora. ¿Andrea? Sí, ¿Ahí sí? ¿Sí la ven? Ah, ya, es que la pensé que vemos, pensé que se me había ido la conexión. la vemos. Ya, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, del objetivo principal de esta charla es darle una introducción sobre la temática de vigilancia tecnológica. Antes de armar la PPT, yo hablé con Andrea y me decía que la idea era, más que nada, ir poniendo sobre la palestra qué significaba esto, a qué estaba asociado. Entonces hice una presentación eh, muy introductoria, a modo de que los que no tuvieran nada de conocimiento con respecto al tema pudiesen tener esta introducción y además ir dando algunos consejos y datos que yo he ido recopilando a medida que he ido trabajando en esto. A ver, lo primero que quería hacer era poner ahí mi disclaimer. Yo vivo al lado de una avenida súper transitada, así que espero que no se escuche mucho ruido. Le contaba hace un ratito a Andrea que ayer le estuve instalando unos complementos a Zoom para que no se escuchara tanto el ruido ambiente, así que espero que funcionen para que no tengamos problemas con mi audio. Y también, otra cosa, en mi casa en este horario somos varios con teletrabajo y con clases de colegio online, así que espero que también me acompañe la conexión, porque probablemente a muchos de ustedes han tenido problemas con un proveedor en particular. A todos nos está pasando lo mismo, así que tranqui. Pero por eso mi disclaimer inicial en caso y mis disculpas si es que me pierdo en algún momento la conexión. Ya, pero tengo acá a todos ahí obligados a que estén conectados desde el celular en este ratito. Bueno, para empezar, obviamente me quería presentar porque la mayoría de ustedes no me debe conocer. Mi nombre, como dijo Andrea, es Samantha Elgueta. Yo de profesión soy ingeniero en biotecnología y hace como unos 8 años atrás más o menos me titulé, y los primeros años estuve trabajando principalmente en investigación aplicada en la universidad. Y ahí les ponía una fotillo para que quedara evidencia que sí, me dediqué a hacer investigación. Y
aproximadamente a mediados del 2014 me fui a Inglaterra a estudiar un magíster en Ingeniería Ambiental y Energía. En ese caso mis principales motivaciones eran complementar ciertos conocimientos que sentía que no los había abordado en la universidad. Y cuando llegué de vuelta a Chile, fue el momento en el que me empecé a involucrar con todos los temas que tenían que ver con gestión tecnológica. Principalmente cuando volví, me desempeñé en diferentes consultoras en las que me dediqué a buscar información para fuentes de financiamiento de diferentes proyectos de I+D, que estuviesen relacionados con los proyectos que tenían las empresas, o estas eran consultoras que le entregaban recomendación a grandes compañías o a universidades también. Estuve evaluando tecnologías desde el punto de vista técnico-comercial, para que éstas pudiesen salir al mercado. Revisábamos también regulaciones que pudiesen estar relacionadas al desarrollo de tecnología, buscando competidores para ellas, también siempre revisando en complemento a los aspectos técnicos y comerciales, todos los aspectos que tenían que ver con propiedad intelectual. Y así estuve más o menos hasta fines del año 2017, y a principio del 2018 me fui a trabajar al área de vigilancia tecnológica de Codelcotec, que era la filial de desarrollo tecnológico que tenía Codelco. En este caso, pasé de empresas chiquititas a una mucho más grande, y donde había un equipo de vigilancia tecnológica al que yo me uní, y ahí principalmente la actividad que hacíamos era buscar proveedores o partners que pudiesen apuntar a resolver algunos de los desafíos que tenían las diferentes divisiones de Codelco, las 7 divisiones que tiene Codelco, en sus áreas de innovación. Ahí estuve más o menos, estuve hasta principio del año pasado, y después me fui a trabajar a uno de los hubs de transferencia tecnológica que existen en Chile. Hace un par de años, Corfo comenzó a financiar 3 hubs de transferencia tecnológica. Yo en particular trabajo en APTA, que APTA tiene 15 instituciones que están asociadas, son 13 universidades y 2 centros de I+D. Y lo que hacen estas organizaciones es que nos comparten parte de su portafolio de tecnologías para que nosotros las evaluemos y podamos ver el potencial de comercialización que estas tienen, idealmente para mercados internacionales. ¿Ya? O sea, es llevar tecnologías made in Chile al mundo. Ese es el objetivo de un hub de transferencia tecnológica. Entonces, en general, dentro de toda mi experiencia, siempre he estado bien relacionada con la evaluación en diferentes aspectos de tecnologías que se estén desarrollando a nivel nacional. Ahora ya empezando, hablando ya, habiendo dado una introducción de mí para que supieran como por qué me invitaron desde el Cowork, es que les quiero comentar que el objetivo que yo me planteé para esta charla principalmente fue que ustedes vieran por qué la vigilancia tecnológica puede ser tomada como una herramienta de innovación en las empresas, y por qué es relevante que las compañías la tengan en consideración. Bueno, teniendo en cuenta que yo no tenía claro si todos los que se iban a conectar a esta charla tenían algún grado de conocimiento sobre el concepto de vigilancia tecnológica, es que decidí poner esta diapo donde está la definición más formal de qué es lo que es la vigilancia tecnológica, que es un proceso organizado, selectivo y sistemático para captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología,
para seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla de manera que se convierta en conocimiento con el fin de tomar decisiones que tengan un menor riesgo y que permitan anticiparse a los cambios en una compañía. Es decir, es un proceso organizado para que yo pueda tomar toda la información relacionada con ciencia y tecnología que está en mi entorno y yo la puedo transformar en información útil para la toma de decisiones con el menor riesgo posible, y siempre pensando en que esas son decisiones estratégicas. Como yo les mencionaba recién, el proceso de vigilancia tecnológica está asociado a una metodología. Dependiendo de los diferentes autores que uno puede encontrar en la literatura, yo he podido encontrar metodologías que van de 4 pasos hasta 6 pasos, ahí van variando un poco, como decía yo, dependiendo del autor. En esta diapositiva, en general, traté de poner los pasos más representativos que he identificado yo a partir de mi experiencia para irles explicando de manera general en qué consiste el proceso de vigilancia tecnológica. En primer lugar, cuando yo quiero llevar a cabo un proceso de vigilancia, lo primero que debo determinar y hacer es un diagnóstico, de manera de que si, ya sea que yo pertenezca a una organización y de manera interna se quiere realizar una actividad de vigilancia tecnológica, o yo pertenezco a una consultora que es contratada por una empresa para hacer vigilancia tecnológica, igual siempre tengo que hacer lo mismo, que lo primero es hacer un diagnóstico, identificar cuáles son las necesidades de información que se tienen en la compañía, qué es lo que yo quiero vigilar, cuáles son los factores críticos que yo tengo que tener en consideración, ¿ya? Siempre en este primer paso en particular, a mí me gusta armar un listado de preguntas que yo quiero resolver. Es súper importante que en este proceso de diagnóstico uno tenga una vinculación directa con la persona que está solicitando que se haga este trabajo y que finalmente va a ser el receptor y lector de la información. Digo lector porque normalmente este tipo de actividades se ven plasmadas en la generación de un reporte. Entonces, ahí existen diferentes técnicas, uno puede armar una ficha de solicitud para complementar y que te permita hacer el diagnóstico también, idealmente poder generar una reunión donde te expliquen cuáles son los objetivos de realizar el proceso de vigilancia, qué es lo que la organización en particular quiere resolver. Y por el lado de uno, del analista que va a hacer ese trabajo, ir armando este set de preguntas a resolver y tener súper claro también qué es lo que ya se sabe dentro de la organización. En segundo lugar, viene una etapa de búsqueda y captura de información, donde se definen cuáles son los objetivos de búsqueda de la información y se van elaborando las estrategias con las que yo voy a hacer mi búsqueda. Ya teniendo el diagnóstico, yo sé más o menos cuáles son las dudas que tengo que resolver. Teniendo claro eso, voy armando mis objetivos de búsqueda y a la vez yo voy definiendo dónde voy a buscar información, cuáles van a ser las fuentes de información a las que yo me voy a dirigir. Si una compañía tiene en el diagnóstico, yo noto que la necesidad es ir identificando información sobre regulaciones, por ejemplo, yo en mis fuentes de información sí o sí voy a tener que tener listadas los sitios web, por ejemplo, si son regulaciones de medicamentos, tengo que tener la FDA, por ejemplo. Entonces, ahí en la segunda etapa de búsqueda y captura de información, yo defino objetivos, defino estrategias de búsqueda, fuentes de información y bases de datos a las que yo me voy a dirigir. Una vez que termino este proceso de búsqueda y captura de información, procedo a hacer un análisis de esta, ¿ya? Donde ahí yo voy combinando todos los criterios que me vayan validando la información obtenida. Y ahí es súper importante en ese paso haber tenido en el diagnóstico este listado de preguntas a resolver que decía yo, porque si yo me doy cuenta que en el análisis no estoy resolviendo las dudas que tenía que esclarecer, es porque me equivoqué de alguna manera en la definición de mi estrategia de búsqueda. Y ahí pasa a ser un proceso, un ciclo que tengo que ir trabajando hasta que yo pueda resolver
todas las consultas que había definido en el diagnóstico. Para poder hacer el análisis de la información, hay variadas herramientas informáticas que te pueden ir ayudando a limpiar todos los datos que uno encuentra, porque en este momento, en realidad, uno no es que tenga problemas para encontrar información. Hay muchos sitios disponibles, sobre todo en Internet, como para ir y encontrar información. El problema más que nada es como ir esclareciendo cuál es la que realmente me sirve. Por ejemplo, yo en particular busco casi a diario información relacionada con patentes de invención. Y en APTA nosotros tenemos la licencia de una herramienta que nos ayuda a hacer esta limpieza de información. Si yo hago una búsqueda en base de datos de patentes, me pueden llegar a salir 700 resultados, por ejemplo, y esta herramienta a mí me ayuda a hacer la analítica de esta, me entrega resultados y me hace mucho más fácil la pega en ese sentido. Me entrega resultados más fáciles de yo entender. Esto no quita de todas maneras que uno pueda utilizar las bases de datos que son gratuitas de patente, pero pasa que probablemente me voy a demorar más. Y eso mismo es extrapolable a otros tópicos, no solo a patente. En cuarto lugar, está el proceso de valorización de la información relevante. Este paso está relacionado con la generación de soportes donde yo plasmo la información que recopilé. Como les decía yo, normalmente todos estos datos y el análisis que yo hago se plasma en un reporte, ¿ya? En un reporte normalmente porque así es más fácil de compartir, ¿ya? Pero la idea es que en este reporte yo esté respondiendo puntualmente todas las cosas que definí en el diagnóstico que tenía que ir resolviendo. Y si hay algún aspecto interesante que encontré y que no fue abordado en el diagnóstico, obviamente también estipularlo ahí. Y siempre pensando en que la generación del reporte debiese apuntar a un documento que no fuese tan extenso, porque probablemente a muchos de ustedes también les pasó que, no sé, no pudieron haber generado un informe y que lo compartieron y que al final, no sé, lo leyó una persona porque era muy largo y no tenía, no sé, tiempo para leer 50 páginas. Hay que tratar de hacer siempre reportes como bien concisos. Y en último lugar, puse, que a veces no siempre en las metodologías ponen esta etapa, pero la de difusión y comunicación de los resultados. Este es un paso súper importante, sobre todo cuando yo estoy generando información relevante dentro de una misma organización, porque aquí tengo que diseñar una estrategia de comunicación para que la información le llegue a los actores relevantes al que le tiene que llegar la información para tomar las decisiones, ¿ya? No saco nada, por ejemplo, si pertenezco a un área de vigilancia tecnológica, a una compañía, no saco nada con hacer un reporte y compartírselo a las 200 personas, cada 2 semanas o cada una semana mandarles un reporte, después me voy a estar transformando como en un spam para ellos y no van a leer la información. Y puede que en alguno de esos reportes haya habido cierto dato o cierta información que encontré que hubiese sido importante para una persona en particular, pero como no dirigí bien la estrategia, al final no lo leyó. O sea, por eso también es súper importante manejar bien este proceso de difusión y comunicación. Ese ejemplo que les daba era si es que tú perteneces a una misma compañía que tiene un área de vigilancia tecnológica. Otra situación que ha pasado es que, por ejemplo, hay una compañía que le pide a una consultora que haga un informe de vigilancia tecnológica, pero se hace un informe, como decía yo, no sé, de 50 páginas. Al final no lo termina leyendo nadie. Algunas técnicas que han resultado como en particular más útiles es que si es necesario generar un informe de muchas páginas, asociar ese informe no solo al envío del documento, sino que también a una presentación para así yo asegurarme de que mi trabajo va a haber levantado información que sí fue recibida
por el personaje que va a tomar la decisión en la compañía. O sea, también parte del trabajo que hace un analista que trabaja en vigilancia tecnológica no es solo levantar información, hacer el filtro, armar reportes, sino que también hacerse cargo de que esta información le llegue a la persona, al personaje que tiene que leer esta información y entender por qué es útil para su organización. Bueno, y ¿por qué hacer esto es importante? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué yo me voy a dar el trabajo de, por un par de semanas, ir siguiendo esta metodología que les estaba describiendo recién? ¿Por qué es importante? Esto es lo que quiero esto es con lo que quiero que se vayan finalmente y que vamos a estar discutiendo en la siguiente lámina. A ver, realizar un proceso de vigilancia tecnológica dentro de una organización. Organización me refiero no solo a empresas, pueden ser universidades, centros de investigación. Llevar a cabo este trabajo te puede permitir identificar amenazas, generar una nueva estrategia de trabajo, detectar en las empresas oportunidades de inversión, o también poder decidir si voy a invertir o no en un proyecto de I+D, tanto desde una empresa como desde una universidad. O sea, a veces a mí me ha pasado que voy a tener una reunión en una empresa y me dicen, sí, yo necesito hacer un proyecto para desarrollar una plataforma, qué sé yo, que me resuelva X problema. Y conversando con ellos, en realidad me doy cuenta de que lo que ellos están planteando no requiere de la generación de un proyecto de I+D, sino que es buscar un proveedor que te solucione eso, y yo, como he hecho varios trabajos previos, hay nombres de empresas que ya me quedan dando vuelta y al final uno les termina recomendando proveedores, pero a través de ese tipo de revisión se puede evitar que una compañía pueda hacer una gran inversión en un proyecto que en verdad no tenía sentido porque eso estaba resuelto de otra manera previamente. Bueno, como en general, el levantamiento de todo este tipo de información te permite tomar decisiones más acertadas, más informadas y con mayor respaldo, ¿ya? Por ejemplo, si se necesita comprar una tecnología, a través de un informe de vigilancia tecnológica se puede ver si es que esa tecnología ha sido probada o no por otra compañía, por ejemplo. A ver, pasándola a la otra diapositiva. Algo que quería dejar como súper claro, porque uno en general habla de vigilancia tecnológica, pero uno lo que vigila no solo son aspectos tecnológicos, ¿ya? Con aspectos tecnológicos me refiero a hacer una revisión de tecnologías disponibles o tecnologías emergentes que puedan estar en un rubro en particular, ¿ya? Cuando en unos inicios, cuando se hablaba de vigilancia tecnológica, en realidad estaba como enfocado solamente a información de tecnologías, tal como aparecía en la definición formal que les mostré en una de las primeras diapositivas. Y aquí uno se enfocaba en ir a bases de datos de publicaciones científicas, bases de datos, por ejemplo, de patentes, porque las patentes son una súper buena fuente de información técnica, ¿ya? Pero en realidad igual yo me quedo corto de información. Cuando uno hace vigilancia, tiene que hacer vigilancia no solo de la tecnología, sino que también vigilancia comercial, entendiendo el levantamiento de información que está referida a mis clientes, a mis proveedores, cómo se comportan ellos, con quiénes se relacionan. Vigilancia competitiva, o sea, entender qué está haciendo mi competencia, con quiénes trabajan, con quiénes se relacionan, entender quiénes son mis competidores y cuál es su posición dentro del mapa, porque estos competidores eventualmente también se podrían transformar en un partner. Siempre hay que tener en cuenta eso. También, por supuesto, vigilancia del entorno.
Y del entorno me refiero a temas de política, de normas, regulaciones, medioambientales. Hay rubros en los que las regulaciones son de suma importancia. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en temas agro o en alimentos, o sea, no podría estar desarrollando en un proyecto por ejemplo, algún film que se vaya a aplicar en una fruta y que ese film tenga un componente que está prohibido en uno de los mercados que podría ser de mayor relevancia. O sea, me ha pasado a que realizando trabajos de vigilancia tecnológica, por ejemplo, para universidades, me he encontrado con que uno de los componentes está prohibido en Estados Unidos o en Europa. En Europa es más restrictivo en ese sentido. Hay que tener siempre en cuenta las regulaciones en la industria en la que uno se va a enfocar. E idealmente esto se tiene que hacer al inicio, sobre todo con las regulaciones, para no ir perdiendo tiempo e ir arreglando los problemas que uno vaya dejando en el camino. O sea, lo que les quiero transmitir ahora es que todos estos aspectos tecnológicos, comerciales, del entorno, de vigilancia competitiva, son relevantes al momento de vigilar, y yo no debo dejarlos afuera, ¿ya? Porque solamente si lo dejo afuera no voy a tener la película clara, o sea, y para poder entender qué está pasando puertas afuera del negocio, sí o sí debo revisar todos estos aspectos. Otra cosa que a algunos les debe haber pasado cuando se ponen, por ejemplo, a googlear temas de vigilancia tecnológica, es que se produce como una mezcla de conceptos entre la vigilancia, a veces se habla de vigilancia tecnológica y, como decía yo, se mezclan temas de vigilancia de los competidores, de mercado, de las regulaciones. Pasa lo mismo con el tema de inteligencia competitiva. A veces habla solo de vigilancia tecnológica y a veces de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. ¿A qué se refiere cada término? Que en verdad son complementarios. Uno siempre debiese hablar, cuando realiza un trabajo bien robusto, de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. A través de la vigilancia tecnológica yo me entero, entiendo qué está pasando en el mundo tecnológico del ámbito en el que yo estoy analizando. Y a través de la inteligencia competitiva yo ocupo toda esta información para que por parte de los emprendedores, empresarios, los directivos, la gente que está inmersa en ese negocio, se puedan tomar las decisiones que van a generar un impacto, ¿ya? Lo que pasa muchas veces es que el proceso de recopilación de información, de análisis y de generación de estos reportes, se hace a través de un tercero que no es experto necesariamente en ese rubro, o sea, porque uno no es experto en todo, pero sí se rige por una metodología que es transversal y aplicable a diferentes rubros. Pero cuando esta información llega a una persona que está inmersa en el negocio, se pueden ir viendo ciertas estrategias que no necesariamente alguien ajeno a la compañía, por ejemplo, haya estado visualizando. Y esa sinergia, ese link, es el que me genera la inteligencia competitiva. Siempre se debiese trabajar en, eh, en la línea de que estos conceptos se fuesen uniendo. Si bien ahora en esta diapositiva que está un poco desordenada, si bien yo no quería en esta charla ir al detalle de cómo se hace la vigilancia tecnológica e ir a ejemplos prácticos, porque consideré que había que comenzar por la definición y explicación de qué es la vigilancia tecnológica, igual armé esta diapositiva con fuentes de información y bases de datos que yo, por ejemplo, alguna vez he utilizado. Sin duda hay muchísimas más, ¿ya? Pero sí quería exponer acá, por ejemplo, ciertos pilares de información en los que uno debiese enfocarse al momento de levantar data relevante para la generación de los reportes. Por ejemplo, en búsqueda de patente está la página de la INAPI,
que ha mejorado bastante en el último tiempo. Está Lens, está PatSnap, está PatentScope, hay varias de estas son de acceso gratuito. Yo, por ejemplo, en particular ocupo PatSnap, que eso se paga licencia, pero es porque te permite hacer la analítica, ¿ya? Pero INAPI o PatentScope, que también permite hacer análisis, son de acceso gratuito. ¿Ya? Hay algunas que son más amigables que otras. También, por ejemplo, en el rubro en el que cada uno de ustedes se mueva, tiene identificada probablemente cuáles son las revistas que entregan información más actualizada, cuáles son las revistas que dan tendencias o están enfocadas en innovación en su industria en particular. Yo acá solamente dejé unos ejemplos como Minería Chilena, Aqua, Red Agrícola, Indoambiente, que más de alguna vez me ha tocado revisarla, pero sin duda hay muchísimas, muchísimas más. Por supuesto, publicaciones científicas siempre es bueno revisar, en alguna base de datos como Science Direct o la IEEE, en donde yo a través de la revisión de los papers puedo ir viendo cuáles son las tendencias en los proyectos de investigación, y estos proyectos de investigación probablemente se pueden transformar en una tecnología, y esa tecnología después en un producto. Entonces también así le puedo ir haciendo seguimiento de qué es lo que está pasando y eventualmente qué es lo que pasará con algunas líneas de investigación que a mí me interesa estar vigilando. En relación a información de mercados también, hay muchísimas fuentes a las que uno se puede dirigir. Por ejemplo, en ProChile, en TradeMap hay información sobre exportación. Y ahí uno puede hacer el filtro de acuerdo a ciertos códigos que te piden en el proceso de búsqueda, pero te permite ir viendo cómo se está comportando el mercado en el que tú estás interesado en abordar. Eurostat, por ejemplo, también tiene toda la información estadística de Europa. Data USA y Data Chile fueron hechos por la misma persona, que es un chileno, César Hidalgo, y recopila él en esta plataforma información de diferentes bases de datos gubernamentales para visualizarla a través de una sola plataforma. Por ejemplo, Data Chile, la página de inicio tiene como una barrita de búsqueda y uno pone vino, y te aparece toda la información del vino, no sé, dónde se producen, las empresas que participan, y además es bien amigable de usar, tanto en el caso de Estados Unidos como en el de Chile, que eso igual se agradece porque no siempre es tan fácil encontrar sitios web en donde la búsqueda sea intuitiva. También proyectos de investigación. O sea, en Europa, por ejemplo, está la Cordis, que se listan los proyectos que fueron financiados por la Unión Europea. En el caso de Chile, la Fundación para la Innovación Agraria también tiene su base de datos donde publica los proyectos que han ido financiando y se pueden hacer filtros por temática. Siempre es bueno revisar esto porque, como decía yo, la idea no es reinventar la rueda, hay que ver qué cosas se han hecho en el área en la que yo me quiero empezar a meter, o en la que ya estoy inmerso. Y por supuesto, ya les había hablado también antes de las regulaciones, siempre es súper importante revisarlas, idealmente antes de que yo me quiera involucrar en algún proyecto. Aquí las típicas son la FDA, también está la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, el SAC acá en Chile. Hay varias agencias a las que uno se puede ir dirigiendo para revisar la regulación. ¿Ya? Pero lo que quería transmitirles acá en esta diapositiva, más allá de que solo se queden con estas opciones, es que esta es la información mínima que uno debería revisar para poder hacerse una idea de qué es lo que está pasando en la industria en la que yo me estoy metiendo, o para poder hacerme una idea de qué es lo que ha ido pasando y probablemente de qué es lo que va a pasar en el futuro. Aquí, bueno, generé esta lámina porque un poco en base a esta revisión
de ciertos sitios, sitios web y bases de datos que yo ya tenía identificado. Una vez que entré a trabajar en Apta, el año pasado a nosotros nos tocó evaluar 381 tecnologías que venían de estas 13 universidades y 2 centros de investigación que les mencionaba yo. Y al evaluar estas 381 tecnologías, por supuesto que teníamos que revisar todos los aspectos que yo les mencionaba antes para cada una de ellas. Entonces nos dimos cuenta de que en realidad, aunque las áreas a las que estaba asociada cada una de las tecnologías podían ser diferentes, alimentos, agro, minería, igual habían páginas, por ejemplo, páginas web, que teníamos que ir revisando sí o sí. Y en base a eso es que en Apta generamos la guía de herramientas útiles para la búsqueda de información, y ahí les puse un video de qué es lo que tiene de qué es lo que contiene más o menos el PDF. Hay varias de los sitios web y revistas que mencionaba en la diapositiva anterior. Pero lo que quiero transmitir acá es que al final, a través de toda esta experiencia de revisión de información, uno puede ir generando recursos internos para la propia organización en la que trabaja. Nosotros dejamos en Apta esta guía de herramientas útiles disponibilizada en nuestro sitio web. El que quiera la puede descargar si es que le interesa. Hay una sección en la página que es de descargables, y ahí está. Y cada uno de ustedes igual podría ir haciendo lo mismo en sus propios proyectos. A modo de resumen de lo que estábamos hablando recién, en temas de búsqueda de información, un buen reporte de vigilancia tecnológica debe contener información sobre las tecnologías que se están investigando, desarrollando, ya sea que estén publicadas en papers o también que estén publicadas a través de patentes de invención, por ejemplo. Las soluciones tecnológicas que están actualmente disponibles, las tecnologías emergentes y las que se están volviendo obsoletas. ¿Cuáles son las tendencias en investigación y desarrollo en las empresas que son mis competidoras? ¿Ya? Siempre, como les decía yo hace un par de diapositivas atrás, tener en cuenta qué está haciendo mi competidor es súper útil, no solo para yo quedarme atrás, sino que también a lo mejor poder vincularme con él en algún momento específico para que entre los dos podamos hacer algo más grande. Y por supuesto también la identificación de centros de investigación, equipos de investigación que sean líderes en X temática, o que estén desarrollando nuevas tecnologías. Todos esos actores relevantes es importante que queden plasmados en un buen reporte de vigilancia tecnológica. Otra cosa que quise mencionar en esta charla fue la vinculación que existe Ahí parece que te está empezando a fallar el internet, Samantha. Samantha, te escuchamos súper cortado. Tecnológica. Esta lámina en particular la generé pensando. ¿Andrea? ¿Me escuchas? Yo te escucho. Ya, te empezaste a escuchar cortado. Ya, pero... Hace 7 minutitos. ¿Me devuelvo o sigo Repite un poquito, pero la lámina? No, en esta misma lámina. No sé en qué parte queda. Ya. Ya. Lo que les mencionaba era que esta tecnológica, con la vigilancia tecnológica, pensando en que podía haber parte del público que participó en la charla que tú mencionaste que se había realizado el martes, que estaba enfocada en la hoja de ruta. Claro, en el roadmap. Entonces, para poder hacer el vínculo, es que armé esta lámina.
En la presentación del martes se hablaba de que para hacer un roadmap uno debe resolver ciertas consultas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde queremos llegar? ¿Y cómo llegamos allá? A través del proceso de vigilancia tecnológica, como les decía yo, también vemos qué es lo que no sabemos. Y es a medida que yo voy resolviendo estas dudas que a través del proceso de vigilancia también voy nutriendo la información que necesito para ir construyendo mi roadmap tecnológico, ¿ya? Eso era una idea que quería yo también dejarle plasmado durante esta charla, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en APTA es algo que también hacemos continuamente al evaluar las tecnologías, al ir encontrando información sobre, por ejemplo, datos que encontremos en algún actor relevante o un especialista técnico en X industria, nosotros vamos definiendo nuestro roadmap tecnológico, vamos definiendo cuál va a ser nuestro siguiente paso, siempre pensando en que nuestro objetivo final es la comercialización de dicha tecnología. ¿Ya? Lograr, por ejemplo, un licenciamiento de esta a una empresa que quiera adoptar esa tecnología. Bueno, esta lámina la dejé más que nada como motivacional. ¿Ya? Yo no sé bien en qué proyecto puedan estar involucrados cada uno de ustedes, pero sí quiero dar énfasis en que es súper importante de que cuando quieran formular un proyecto, se quieran meter en algo, que estudien el mercado y el sector en particular al que van a ingresar. O sea, y que nunca, nunca, nunca subestimen a la competencia por alguna desarrollo, alguna tecnología, algo, un producto que ustedes crean que es mucho mejor. ¿Ya? Siempre tienen que estar al día con qué está haciendo su competencia, con qué está pasando en su entorno. ¿Ya? Y siempre hacer hincapié, creo que lo he mencionado varias veces a lo largo de todo lo que he hablado, es que un competidor incluso se puede transformar en un aliado. Siempre piénsenlo así. Y esto yo, por ejemplo, cuando me toca ir a las universidades y hablar con los investigadores, también se los planteo de esa manera. O sea, que siempre vean que si yo en algún reporte pongo que existe un equipo de investigación en Alemania, que se yo, trabajando en esa misma área, no necesariamente lo vean como competidor, sino que también puede ser un aliado. A lo mejor ese grupo tiene un equipo en particular que a este profe en Chile le sirve y pueden armar un trabajo en conjunto. Lo mismo incluso podría pasar en organizaciones empresariales. También quiero compartirles algunos datos y observaciones que he ido realizando durante este último tiempo y que me gustaría también que se quedaran con esa idea. El año pasado, Fundación Chile publicó un estudio de caracterización de proveedores de la minería chilena, en donde se entrevistaron más de 300 proveedores. De este total de proveedores, el 56% realizaban actividades de vigilancia tecnológica o prospección tecnológica de nuevas tecnologías, servicios o productos. ¿Ya? Más allá de si uno está de acuerdo o no tan de acuerdo con este 57%, yo con lo que me quedo es que el concepto, la actividad de vigilancia tecnológica se está imponiendo en diferentes compañías, ¿ya? Y está siendo relevante a nivel nacional. O sea, hace unos años atrás era muy poca gente la que tenía este concepto de vigilancia tecnológica en su cabeza, mucho más desde el lado de la academia que desde el lado empresarial, así que al menos yo me quiero quedar con ese dato, ¿ya? Más que con el 57%, que personalmente no sé si estoy tan de acuerdo, porque muchas veces se habla de vigilancia tecnológica, pero no necesariamente se está siguiendo todo el proceso que yo describí previamente. Bueno, y otro dato para la causa, o sea, para nadie es un misterio de que en Chile aún se está trabajando para lograr una vinculación más fluida
entre la academia y la industria. Y esto en particular empieza muchas veces, ellas tienen una problemática de desafíos que de cierta manera, por líneas de investigación, que incluso pueden estar siendo Samantha, ¿me escuchas? de manera nacional, pero como no existe esta conversación, ¿sí? Te iba a sugerir que te sacaras el video, porque igual de repente se te está ¿Ya? cortando un poco y a veces con el video, sin el video queda más liviano y se escucha mejor el audio. Eso. Gracias. Ahí lo saqué. Ya, acá. Pero ¿me escuchan? Sí, más que mi cara es mi voz. Te escuchamos súper bien ahora, dale. Ya, súper, ya. Gracias. Lo que les decía era que, bueno, para nadie es un misterio que no existe esta vinculación tan fluida entre el mundo empresarial y la academia. Y esto al final genera un problema no solo para un lado, sino que para los dos, porque yo he visto durante los últimos años que me he dedicado a esto, por ejemplo, voy a una empresa y como les decía, no, es que yo quiero armar un proyecto de investigación y se quieren gastar una montonera de plata, y eso ya hay un proveedor que lo tiene, hay algún investigador que ya tiene cierto grado de avance y no están enterados. Y por el otro lado, desde la academia, que eso también lo veo harto, es que se tienen muchas investigaciones, hay mucho gasto de fondo público en investigaciones que no están dirigidas a resolver las problemáticas reales que se tienen en las empresas. Y esto es en múltiples rubros, no me podría enfocar como solo en uno. Entonces, por eso también quiero mencionar esto, porque quiero hacer hincapié en que el proceso de vigilancia tecnológica no es que solo se vaya a desarrollar en la academia o solo en la empresa, sino que es una metodología que debería adoptarse por igual en ambos lados. O sea, en una empresa, cuando yo quiero tomar una decisión que implica gastar mucha plata, debería yo revisar, hacer la pega de revisar antes si es que tiene sentido hacer este gasto o no. Y por lo mismo desde el lado de la investigación se gastan no solo plata, sino que también años en investigaciones que no necesariamente están resolviendo un problema de ninguna industria. O sea, y eso de verdad yo lo veo en el día a día. O sea, les comentaba hace un rato que habíamos evaluado en APTA 381 tecnologías, y de esas 381 finalmente continuamos nosotros trabajando como con 60, 70, y la mayoría se fue porque no tenían, se fue de vuelta a la universidad con recomendaciones porque no tenían mercado o no estaban resolviendo un problema real de esa industria, sino que más bien era un problema de que a lo mejor alguien le había mencionado al investigador que podía ser interesante, ¿ya? Entonces, hacer esta pega de llevar a cabo un proceso de vigilancia tecnológica al momento de iniciar un proyecto de I+D es de suma importancia. Y bueno, Chile no es el único país que tiene estos problemas en todo caso. Quería comentar, si bien los datos que plasmo en esta lámina no son tan actualizados, sí quería compartir esta publicación. Los datos los saco de una publicación que se llama así tal cual, el derroche de reinventar la rueda. En el año 2011, la Oficina Austriaca de Patentes estimó que en Europa se desperdiciaban 60.000 millones de euros al año en inventar, entre comillas, cosas que ya habían sido inventadas. Ya finalmente estas eran solicitudes de patente que se rechazaban porque no tenían nivel inventivo ni novedad. Fue una aproximación que definieron ellos como para poder estimar la cantidad de plata que al final por las puras. Por otro lado, también en Europa, la agencia alemana de transferencia tecnológica Provendis
calculó que el importe de las investigaciones que se desperdiciaron en duplicar I+D en Alemania era de unos 12.000 millones de euros al año. O sea, el 25% total de los gastos de I+D de Alemania, al final eran investigación duplicada, ¿ya? Algunos mitos de la vigilancia tecnológica. Me ha tocado en particular al momento de trabajar con nuevos informes, me han tocado algunas de las situaciones que les voy a mencionar, o también leyendo información, uno va percibiendo ciertos mitos que hay del proceso. La vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva no aportan información nueva, ¿ya? Es súper típico por la vereda de nosotros los que trabajamos en esto, encontrarse con personas que afirman que conocen todo lo que ocurre en el entorno de su empresa, ¿ya? A pesar de que no cuenten con ningún proceso sistematizado de recopilación de la información. Gente que nos dice, no, yo suelo enterarme de las noticias por esta vía, porque yo voy a tal feria, o leo X revista, o los proveedores a mí ya me conocen y me van contando, ¿ya? Eso me ha pasado a mí en particular. No, yo no voy a discutir que la información sobre el entorno competitivo se puede encontrar a través de distintos medios, como por ejemplo el boca a boca, pero sistematizar esta tarea permite llegar mucho más lejos y garantizar que no se nos vaya escapando nada. Otra cosa que normalmente se dice es que este es un proceso que es caro, ¿ya? Evidentemente, la vigilancia tecnológica de inteligencia competitiva conlleva la utilización de ciertos recursos, tanto económicos como humanos, pero al día de hoy uno puede encontrar herramientas informáticas que te vayan ayudando, no necesariamente todas ellas son de pago, lo que sí, la organización que quiera realizar este trabajo tiene que estar dispuesta a que alguien ocupe un par de semanas en hacer esta pega, pero no necesariamente es cara, sino que más bien tiene que estar asociada a la definición de una metodología sistematizada para la captura de información. No tengo por qué gastarme una millonada de plata en hacer este trabajo. Otra, la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva solo la realizan las grandes. Está súper relacionado con lo que mencioné, que no es que solo la hagan las grandes las nuevas para hacerlo, sino que más bien es la definición interna de esta metodología para hacer el trabajo, y lo importante es que se entienda por qué es importante que se invierta más que nada tiempo y cierto recurso económico, sin duda, para la toma de decisiones en las empresas. O sea, cuando yo hago un trabajo de vigilancia tecnológica, tengo que tener claro también cómo yo voy a medir ese impacto, ¿ya? Y ahí es que viene este otro mito que yo les menciono acá, que el impacto de hacer un proceso de vigilancia tecnológica interno no se puede medir. Y es muy cierto que sí, algo no se puede medir, no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar, ¿ya? Pero es importante que la misma organización pueda encontrar los puntos donde podría haber un retorno económico que sí se pueda medir, que sí pueda medir el impacto de este proceso. Por ejemplo, si yo realizo una tarea de vigilancia tecnológica para cuántos de esos proveedores identificados a través del trabajo de vigilancia tecnológica fueron incorporados en esa licitación. Algunos de ellos finalmente se adjudicó, o también en las colaboraciones, como decía yo en el checklist de unas láminas atrás, la identificación de los key players es de suma importancia y es algo que sí o sí debería tener un reporte de vigilancia. ¿Alguno de estos key players logró colaborar conmigo? O sea, generamos algún tipo de vínculo, eso también es una forma de medir el impacto, ¿ya? No es solo, la idea es que no solo que se queden, que es un reporte que se lee una vez y listo, ¿ya? Y bueno, ya
por último, creo que ya esta es de mis últimas láminas, y espero que este mito quede súper claro, que no es real, es que la vigilancia tecnológica de inteligencia competitiva conlleva espionaje. ¿Ya? Creo que dejé súper claras cuáles eran las actividades que conllevaba el proceso, las fuentes de información a las que uno se dirige, que la mayoría de ellas son gratuitas y de acceso por cualquiera de nosotros, sino que la vigilancia tecnológica, muy lejos de estar cerca de algo que conlleve espionaje, es un proceso ordenado y sistemático de captura y análisis de información del entorno que yo deseo vigilar. Eso en general. Y bueno, ya por último, esto sí que ya es la final en mi presentación, es que quería dejarles esta frase de Andy Rooney, que es, bueno, las oportunidades nunca se pierden. Si uno no toma esas oportunidades, finalmente alguien más lo va a hacer por ti. ¿Ya? Por eso, y quiero que se queden con esta idea, porque si ustedes tienen un emprendimiento, un proyecto, hay un área que les sea de interés, es importante que estén siempre al día con la información que está relacionada a lo que a ustedes les interesa y que vayan identificando también cuáles son las fuentes fidedignas para irse informando. Y eso, muchas gracias. Ahí dejo igual mi correo que lo había puesto antes por si alguien después me quiere escribir. Genial, Samantha, muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante tu presentación. Por favor, háganos todas sus consultas en el chat, o si alguien quiere hablar, puede utilizar la herramienta de levantar la mano o comentar acá que quiere hablar y le activamos el micrófono. Liliana Pinilla había preguntado si se iba a poder tener acceso a la guía apta que tú habías comentado, y Alejandra Aguirre le dejó ahí el link, que supongo que Alejandra es del equipo del Hub. Sí, está en la página web. Sí, ahí están las descargas del sitio. Y Álvaro González también nos estaba preguntando si se iba a poder acceder a la presentación, porque dice está muy interesante, así que genial. Nosotros siempre dejamos todas nuestras charlas arriba en YouTube, así que si después alguno de ustedes quiere volver a visitarla para repasar alguna parte, puede hacerlo ahí, va a quedar disponible durante la tarde. ¿Alguien quiere contarnos algo de su proyecto, hacerle alguna pregunta a Samantha respecto de algo concreto? Aprovechen la instancia. Mira, acá nos llega una pregunta de Martín Concha. Dice, hola, muchas gracias por tu charla, Samantha, en verdad muy clara. Me ayuda a entender más sobre el concepto y me preocupó un poco respecto a las ideas que tenemos con un equipo de trabajo. ¿Cuánto cuesta hacer un estudio así para no reinventar la rueda? Uy, mira, ahí hay varias consultoras que hacen el trabajo, como que tienen diferentes alcances y ahí van variando los precios. Para ser sinceras, por tirar un número, pero no, tampoco me quiero casar con eso, yo he visto informes que van como desde como 1,5 millones o 1 millón, como hasta algunos de 4 millones, pero no sé, pues son de 4 millones, te entrevistan gente, los llaman, se reúnen con ellos, o sea, son bien robusto. Pero yo insisto en que no hay que gastar una montonera de plata como para poder levantar información cuando uno recién, por ejemplo, quiere armar un proyecto. Lo más importante es, como decía yo, armar este listado de cuál es la información que yo sé, ¿ya? ¿Qué es lo que no sé? Y en base a eso voy un poco buscando, o sea, para hacer esta pega uno tiene que ser como bien busquilla, esa es como la característica que debe tener. Y así vas identificando información. Hay una lámina que yo puse ahí como con las varias fuentes de información y bases de datos, y ahí están como estos pilares de información que sí o sí deberían ser revisados cuando uno quiere trabajar o iniciar un proyecto. ¿Ya? Y ahí Perfecto. a Martín yo le recomendaría que empezara a buscar información en esas áreas para su proyecto. Genial, genial. Ahí Martina agradeció la respuesta. Sebastián Arenas también dice, soy un poco ignorante en el tema, pero me gustaría saber bien cuál es la diferencia específica entre realizar un estudio de mercado estudiando bien el estado del arte. A ver, ahí son conceptos que se van como mezclando. Cuando uno, en la jerga,
cuando uno habla como del estado del arte, en estricto rigor lo que habla es como de todo lo que está publicado sobre un tema en particular, pero muchas veces se habla de estado del arte asociado al estado de la técnica, a la revisión de la información de patentes de invención, por ejemplo. Esto pasa mucho en las universidades, que mezclan los dos conceptos, que no debería ser así, ¿ya? Y cuando uno, por ejemplo, busca información de estudios de mercado, ahí también uno le da mucho, mucho foco al comportamiento, a lo que yo mencionaba como la vigilancia competitiva, o sea, a los competidores, a definición de precios, por ejemplo, de los productos que pudiesen estar en competencia, a entrevistar o entender el comportamiento de mis clientes, de mi usuario, ahí uno le da como mucho, mucho foco a eso en particular, cuando uno hace los estudios como de mercadeo, ¿ya? Pero eso puede ser complementario también con el otro tipo de revisión que yo mencioné, que está asociada por ejemplo, las barreras de entrada de la regulación, que no necesariamente en un reporte de mercado están incluidas. A mí me ha pasado, porque me han llegado a mis manos diferentes estudios de mercado, algunos consideran tamaño de mercado, key players y las tasas de crecimiento anual compuestas de X industria. Y ese sería tu reporte de mercado. Hay otros que van mucho más allá y te hacen esta búsqueda de comportamiento de clientes, de segmentación de mercado, de segmentación del tipo de uso de una tecnología en particular. Eh, He visto como di- diferentes matices en estudios de mercado. Yo creo que depende mucho también de quién lo elabora. Ahí hay que tener ojo porque si uno quiere pedir un informe de mercado, más allá del nombre, o sea, la recomendación que yo daría es que más allá del nombre del reporte, preguntara cuál va a ser el contenido y si se ajusta con lo que requiere. Perfecto. Ujú. ¿Alguien quiere más hacer algún comentario o otra pregunta? Sebastián dice que le quedó súper claro, muchas gracias. Ah, perfecto. Gracias por la pregunta. Parece que nadie más tiene ¿Están un preguntas. poco tímidos o Están un les poco quedó todo muy claro. claro? Espero que haya sido la segunda opción. Bueno, no sé si en todo caso, si es que después alguien tiene otra pregunta, yo ahí en la presentación dejé mi correo, está mi LinkedIn, todo, yo trato siempre de ser bien activa en esas redes, en LinkedIn, en redes sociales, publicar cosas y también por correo si tienen una duda, yo feliz de responder. Perfecto. Ahí te están agradeciendo y dicen que está todo súper claro. Luis Alberto dice, pregunta, ¿para qué sirve el código ZIP? Ese es un código de clasificación de las patentes, ¿ya? Que te clasifica de acuerdo al área de aplicación. Cuando uno arma una estrategia de búsqueda, que lo mencioné así como parte del segundo paso del proceso de vigilancia, con la estrategia de búsqueda yo me refiero como a la query que uno ingresa en la base de datos, a la ecuación. Y esa ecuación puede contener la combinación de palabras clave y conectores booleanos, y además, por ejemplo, en la base de datos de patentes, uno puede agregar este código que también te dirige el área de aplicación en la que yo me estoy buscando información. Pero es una forma de clasificar las patentes. Eso es. Perfecto. Muchas gracias. Hernán y Álvaro también ahí estaban comentando que el silencio por su parte es porque está todo muy, muy claro. Así que muchas gracias. Ah, perfecto. Me alegro que así sea. Hernán Silva dice, no sé si lo habrás mencionado, pero ¿cómo se combina el concepto de prospectiva con los de BT e IC? Bueno, prospectiva está mucho más relacionado con qué es lo que se viene en el futuro, ¿ya? Porque al final cuando uno está haciendo la vigilancia está revisando lo que ya está publicado, ¿ya?
pero con la perspectiva, y ahí se mezcla con el concepto de inteligencia competitiva, cuando yo logro capturar o entender con alguien que conoce el negocio, pudiese concluir ciertas rutas que una industria en particular o un desarrollo el camino que pudiese ir tomando, y ahí es cuando se mete el concepto de prospección. Súper. Muchas gracias. Ahí te siguen agradeciendo. María, Hernán, no sé si quieres hacer algún comentario final, Samantha, para que cerremos. Sí, mira, en general yo quería agradecer a ustedes la invitación para la charla. Por mi lado es un placer hablar un poco más de este tema y ponerlo en la palestra, no estar como tan detrás del computador siempre, sino que también dar a conocer qué significa la vigilancia tecnológica, porque muchas veces se habla de ella sin tener tan claro el concepto, y por eso me enfoqué en este caso, como en esta charla, como en explicar qué era la importancia que tenía, y no tampoco como irme en el detalle de hagamos un ejemplo práctico o algo así, porque creo que lo primero que hay que entender es por qué es importante que cada organización la incorpore como parte de sus procesos. Sí. ¿Ya? Como que no es como aquí yo vengo a vender mi servicio, no es así, es como que quiero transmitir de que es importante realizar este trabajo, como decía en una de las láminas ahí, para no reinventar la rueda y no malgastar recursos de todo tipo. Sí, de todas maneras. Bueno, nosotros por lo mismo también quisimos a tocar este tema en esta charla y bueno, invitarte a ti para que lo hablaras desde tu expertise. Vamos a leer el último comentario que nos hizo Tamara 10, que pregunta, hablaste de comunicación, ¿qué estrategia utilizas para que sea efectiva, para llegar a un territorio y lograr insertar este concepto más fácil en la población? Mira, ahora, o sea, como estrategia comunicacional sobre el concepto de vigilancia tecnológica, así entendí la pregunta. Sí. Ahora, en particular, yo lo que estoy tratando de hacer es generar contenido. Por ejemplo, la guía de herramientas útiles para nosotros en el Hub, en APTA, nos puso súper contentos, porque al final eso ayuda a generar capacidades y a hacer y divulgar de qué se trata el trabajo que hacemos. O sea, en generar este tipo de contenido que pudiese replicar esta actividad en otros actores relevantes del mundo de la innovación a nivel nacional, como son las oficinas de transferencia y licenciamiento o los investigadores, para nosotros es de suma importancia. O sea, y no solo con el concepto de vigilancia tecnológica, sino que también con meter las manos, o sea, hacer la pega. Nosotros en el Hub, y acá menciono a todo mi equipo porque no soy solo yo, hemos hecho también talleres de búsqueda de patentes, o sea, y ahí con ejemplos prácticos, para que los investigadores hagan esa búsqueda, porque las patentes son una buena fuente de información técnica. Entonces, para que ellos también entiendan por qué es importante y no solo se queden como con que esto lo pueda hacer alguien más. O sea, ese tipo de actividades nosotros también lo vemos como influencia comunicacional para que el concepto de vigilancia llegue a más actores que participan en el ecosistema. Y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la divulgación de contenido, de nuestros resultados. O sea, estamos trabajando de verdad que harto en eso para posicionar el tema. Súper. Mira, Hernán Silva, antes de que cerremos, nos hace la última pregunta. Dice, ¿se requiere tener una formación muy especializada o ser experto en algún ámbito del conocimiento en particular para incursionar en este mundo? Yo diría
diría que no, yo creo que yo soy como el mejor ejemplo de eso, porque yo estudié, como les decía, ingeniería en biotecnología, pero me ha tocado hacer reportes de todo tipo, de temas de informática, cuando trabajé con el Cotec de minería, no sé, que los de chancadores, de cosas que yo jamás había visto, pero en realidad uno siempre ahí ocupa ciertas estrategias para apoyarse. Por ejemplo, consultas con especialistas técnicos. O sea, yo ahí en Codecotec trabajaba con gente que era técnica, entonces podía ir a preguntarle ciertas cosas que me ayudan a armar mi estrategia. O ahora que trabajo en APTA, también nos dirigimos a los investigadores y yo les puedo ir preguntando ciertas cosas. Si es que estoy en una consultora, también hay alguien que me solicita este trabajo y ese alguien probablemente también tiene un conocimiento técnico, entonces también me puedo apoyar en él. O sea, lo importante acá también es reconocer en qué cosas uno no maneja tan bien para poder así revisarlas antes y al momento de armar una estrategia, esta sea lo más robusta posible. ¿Ya? Entonces, de ahí como que mencioné cómo lo he hecho desde todas las veredas, al menos que las que yo he trabajado, desde APTA en una empresa y también desde consultoras. Al final uno siempre tiene que encontrar con quién apoyarse desde el punto de vista técnico en las cosas que uno no maneja. O sea, y también me ha tocado formar equipos con personas que no tienen una formación científico-tecnológica, o sea, con profesionales bibliotecólogas, por ejemplo, que son secas en armar estrategias de búsqueda y son secas en gestión de información. Y ellos también Claro. hacían muy buena pega, pero apoyándose en técnico. Perfecto. Súper, muchas gracias por tu respuesta, muchas gracias Samantha por haber participado hoy. Muchas gracias sobre todo a los asistentes que nos acompañaron, tuvimos hartas personas conectadas y los dejamos a todos súper invitados a seguirnos en nuestras redes sociales de OH Cowork o a escribirnos a nuestro correo que la Karen se los va a escribir ahí en el chat para que nos contacten si necesitan orientación de emprendimiento sobre postulación a fondo. Estamos constantemente haciendo atenciones gratuitas online. Así que cuenten con nosotros para que los apoyemos, propóngannos temas de charla, lo que quieran. Nosotros estamos súper abiertos a apoyar a nuestra comunidad de emprendedores, así que gracias nuevamente a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao Samantha, que estés bien. Chao, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, chao.